¿Es jugar a ser dioses la restauración ecológica? Esta es una de las objeciones más comunes contra las diversas prácticas de restauración ecológica. Reforestaciones, reintroducción de animales extintos o incluso métodos más recientes como es la colonización asistida, que consiste en ayudar a las especies a recuperar sus rutas migratorias perdidas, o en casos extremos la intervención de la ingeniería genética para proyectos de clonación y desextinción de especies extintas por los seres humanos, son algunas de las múltiples formas de restaurar aquellos daños que los seres humanos percibimos que hemos causado sobre el entorno natural. En este vídeo no pretendo sentar cátedra, voy a exponer una serie de ideas que he ido trabajando a lo largo de estos años, en los cuales estoy escribiendo una tesis doctoral en filosofía sobre la restauración ambiental, y que creo que son muy interesantes, que pueden abrir un camino para otros investigadores y otras personas que quieran seguir indagando en este asunto. Pero de nuevo, este es un vídeo de YouTube en el que no pretendo sentar cátedra ni zanjar ningún debate, porque es un tema complejísimo que requeriría varias tesis doctorales. La primera cuestión que quiero plantear es ¿por qué restaurar es considerado un atributo divino, es decir, atribuible a un dios, y no lo es destruir la naturaleza como lo hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué alterar la naturaleza hasta tal grado en que sabemos que solo un 3% de la superficie terrestre emergida se mantiene en unas condiciones que podríamos decir prístinas, según un estudio reciente que voy a citar a continuación? ¿Por qué esa alteración tan profunda en el cual los seres humanos sabemos, y voy a citar otro estudio aquí también, que más de 100 de los 150 géneros de animales de más de 40 kilos de peso han sido exterminados por el ser humano en los últimos 50.000 años? Pensemos que nuestra especie lleva en la Tierra entre 150.000 y 300.000 años, según los estudios, y en los últimos 50.000, es decir, en el Paleolítico Superior y sobre todo y especialmente a partir del Neolítico, hemos causado la extinción de más de 2/3 de las especies de grandes animales que habitaban la Tierra. ¿Por qué consideramos que esto no es jugar a ser dioses y sin embargo reintroducir un animal que hemos extirpado sí que lo es? Bien, habría de preguntarse primero qué entendemos por Dios, por ser Dios. El filósofo español Gustavo Bueno, en su libro El animal divino, expone una genealogía histórica del nacimiento de la concepción de Dios monoteísta en la esfera occidental. A través de unas fases históricas en las cuales Gustavo Bueno explica cómo las sociedades van transicionando de diferentes concepciones de la divinidad, desde las sociedades paleolíticas, que son numénicas, que tienen una concepción divina del propio entorno en sí mismo, pasando por el nacimiento de las civilizaciones y las primeras religiones politeístas y la posterior colisión entre los diferentes sistemas de creencias de las religiones politeístas, que en ese conflicto van a producir una jerarquización de valores que va a llevar a un vértice común y van a desembocar en esa idea del dios monoteísta. Bien, en esa explicación de Gustavo Bueno, que en la que no quiero extenderme mucho, lo más relevante es que para Gustavo Bueno lo divino es lo humano excepcional, es decir, todos los atributos humanos llevados a un ideal excepcional y agregados en su conjunto nos llevan a la idea de Dios, el Dios monoteísta, el Dios tal y como lo entiende un cristiano o una persona que se ha desarrollado en una sociedad de base cristiana como es la propia, como es la nuestra. Es decir, los atributos humanos como la capacidad de conocer, la capacidad de crear y de manipular, la capacidad de ejercer el bien moral, todos esos atributos sumados y llevados a un extremo nos llevan a este Dios omnisciente, omnipotente, benevolente, etc. Dentro de esa concepción que se ha construido en nuestra mitología cristiana, dentro de esa idea de lo que constituye el Dios monoteísta en la teología cristiana, por la propia naturaleza a través de la cual se define Dios, como ese ser benevolente, como ese ser omnisciente, como ese ser, en fin, con todos los atributos positivos, que como digo, Gustavo Bueno dice que son lo excepcional de lo humano, dentro de esa concepción no cabe la idea, por lo tanto, de que Dios pueda ser un destructor, que pueda hacer el mal, que pueda degradar la belleza, en este caso la belleza natural, de manera deliberada
Es decir, podría hacerlo porque es omnipotente, pero no lo haría porque está en su naturaleza dirigirse hacia el bien y dirigirse también hacia la verdad, hacia lo bueno, hacia lo bello, etc., ¿no? Por lo tanto, es normal que debajo de esa concepción entendamos que haber destruido, como lo hemos hecho, es algo puramente humano. Sin embargo, la creación de belleza, la restauración de la vida perdida, las especies que hemos privado a los ecosistemas, o la belleza también de la que hemos desposeído los espacios, eso sí serían atributos propios de un dios. Aquí tenemos, por lo tanto, una de las primeras razones por las cuales consideramos que haber destruido como lo hemos hecho no es algo propio de Dios. Sin embargo, restaurar sí que lo es. Y esto, como digo, está relacionado con nuestra teología, con nuestra cosmovisión de raíz cristiana. De hecho, si la restauración ecológica, como rama de la ciencia, o más bien como ingeniería, hubiese sido desarrollada, diríamos, en una sociedad como la India, o en cualquier sociedad politeísta donde existen diversos dioses con distintos atributos divinos que están en conflicto, algunos de los cuales son dioses de la guerra o poseen algunas características que desde nuestra concepción cristiana no atribuiríamos a un dios, porque desde nuestro punto de vista Dios no puede ser envidioso, Dios no puede ser egoísta, Dios no puede ser, en fin, Dios no puede ser todo aquello que se aleja del bien, diríamos, ¿no? Pero como digo, en muchas sociedades politeístas la divinidad es expresada en 1000 formas que, si lo pensamos, también son atributos humanos, pero no son atributos excepcionales humanos los que encarnan estos dioses de las religiones politeístas, que, como digo, están en una teomaquia, están en una lucha en muchas ocasiones, en un conflicto, así como las pasiones humanas se encuentran en ese mismo conflicto, ¿no? Y como digo, si tuviésemos una concepción de la divinidad en la misma forma que tienen estas religiones politeístas, seguramente no encontraríamos ninguna contradicción entre la restauración ecológica y el rol del ser humano en el mundo, ni veríamos tampoco como algo excepcional o divino el hecho de llevar a cabo la restauración ecológica. Y es que de hecho las religiones politeístas, la naturaleza participa también en lo divino, de forma que las divinidades tienen no solamente características que atribuiríamos a lo excepcional humano, sino que en muchas ocasiones también tienen características que atribuiríamos a los animales o a las fuerzas, en fin, meteorológicas, o en fin, 1000 asuntos. Esto se puede ver hoy en día todavía en culturas como la hinduista, o en Europa, antes de la llegada del cristianismo, también en el politeísmo pagano, en la antigüedad clásica, sucedía exactamente lo mismo. Por lo tanto, existe una hibridación entre lo cultural y lo natural, entre lo humano y lo natural, entre lo trascendental y lo material, que en nuestra ontología, en la forma en la que concebimos el mundo, en la civilización de raíz cristiana, o la civilización cristiana en definitiva, no existe de la misma forma. Es por ello que algunos historiadores clásicos que han abordado el tema de la crisis ecológica y de la restauración ambiental y todos estos asuntos que conciernen a la historia ambiental han situado en muchas ocasiones nuestra cultura cristiana como el principal foco, la principal causa del desastre ecológico que hemos sembrado. Este es el caso famoso de Lynn White en su artículo de 1967, Las causas históricas de la crisis ecológica. En este artículo, Lynn White dice que en nuestra tradición judío-cristiana, por el mandato de multiplicaros y dominad la tierra, existe una pulsión de dominio, una pulsión de, diríamos, control y racionalización de la naturaleza que nos ha llevado a la crisis actual. Por supuesto, también muchos otros autores en esta misma línea han criticado lo que se conoce como religiones de la trascendencia, que sitúan, diríamos, en el más allá, al margen de la vida terrenal, de la vida material, aquello que es verdaderamente importante. Porque el cristianismo ha sido una religión extremadamente racionalista, es decir, ha situado como eje central la razón, ha dado una preeminencia a la razón, a la abstracción, al verbo, en fin, todas las formas en las que se pueda traducir el logos y el significado asociado que tiene, frente a lo material, frente a aquello que nos rodea, frente a las emociones también, si se quiere.
Aunque bueno, aquí habría mucho, se podría decir mucho. Pero sí, es cierto que hay una sumisión de una cosa frente a la otra en este sentido. Y el caso es que, como Lynn White y como muchos otros que hablan de que ese mandato de multiplicaros y dominar la Tierra está en la base de todos nuestros problemas, que nuestra civilización en definitiva lo que ha hecho es desarrollar esa serie de mandatos que están en nuestra génesis cada vez en mayor grado, es sin embargo objetable desde muchas perspectivas. Yo hace poco tuve una entrevista con Francine McCarthy, una de las geólogas que hizo la propuesta del Antropoceno como periodo geológico a la Comisión Estratigráfica Internacional, que es cristiana y es una persona muy versada en muchas disciplinas, no solo en las ciencias. Es una cristiana de izquierdas, por cierto, ahora hablaremos de esto. Y ella ha leído la Biblia en distintas versiones, distintas traducciones, y me comentaba ella que en este pasaje del Génesis en el que se dice esto, las traducciones se han hecho de múltiples formas y que hay algunas traducciones que a ella le parecen más ajustadas, que hablan de manejo o de gestión y no de dominio, como aparece en las traducciones más modernas de los textos. En cualquiera de los casos, Edward Wilson, que es un ecólogo importantísimo, que es considerado también uno de los padres del rewilding, es la restauración ecológica de la que yo hablo en este canal, en su libro Media Tierra dice que en el Génesis es cierto que se dice multiplicados y dominad o gestionad la tierra, ya veremos cuál es la traducción más exacta, pero que al mismo tiempo se dice también dejad a los peces nadar y a las aves volar, sugiriendo que efectivamente el ser humano está llamado a algo y está llamado a desarrollar sus potencias, pero que al mismo tiempo tiene que medir el alcance de ese poder. Y esa misma crítica la vemos en diferentes momentos de la Biblia, del Antiguo Testamento, como es el caso de la Torre de Babel, ¿no? Que advierte de los peligros de llevar la razón y el poder humano a sus límites, es decir, de pensar que el ingenio humano puede de alguna forma domesticar la realidad hasta tal punto que la realidad se convierta en un paraíso. Esa ambición se deriva de los textos, que está descartada, y por lo tanto hay una desconfianza en ese sentido del dominio y el control humano total, que como digo también se ve expresado en línea de lo que destaca Edward Wilson en estos pasajes del Génesis. La crítica a la cultura cristiana, a su teología y a sus pensadores históricos ha sido una de las piedras angulares de la filosofía y de la historia ambiental en el último siglo. Sin embargo, no faltan tampoco pensadores, teólogos y referencias en el pensamiento occidental a lo largo de su historia que nos pueden indicar lo contrario. Por ejemplo, Nicolás de Cusa hablaba de que el ser humano es un secundus deus, un segundo Dios, un creador de segundo orden. Dentro de esa concepción del ser humano como un creador de segundo orden, que puede participar y que debe de alguna manera encarnar esos atributos excepcionales, por cierto, un mensaje, sed perfectos, que también se puede derivar de los textos bíblicos, que el ser humano participe en la creación de la vida en el mundo, que incremente la belleza del mundo, etc., no sería por lo tanto un tabú que transgrediese esa divinidad. Es decir, no supondría que estuviésemos suplantando el papel de Dios. Pero una de las claves sin duda sobre esta cuestión es algo que he abordado antes, que es el tema de la hibridación entre la naturaleza y la cultura. Para que la restauración ecológica, tal y como la concebimos en Occidente, sea posible, es necesario que primero concibamos un dualismo metafísico entre naturaleza y cultura. Es decir, que consideremos que la naturaleza y la cultura tienen dos realidades ontológicamente distintas. De hecho, si no es así, si consideramos que la naturaleza y la cultura forman un todo unitario, por cierto, esta es en gran parte la posición a la que están avanzando las ciencias en el último siglo, pero vamos primero a hablar del dualismo y luego explicamos esto. Si consideramos que la naturaleza y la cultura es un todo unitario, las acciones humanas sobre el entorno natural, las extinciones causadas por los seres humanos, la destrucción de los hábitats, en fin, cualquier proceso que desde la ecología se considere negativo para el entorno, no sería considerado
algo antinatural, sería algo totalmente natural y por lo tanto en principio no habría ninguna deontología, no habría ningún deber moral de renaturalizar algo que en definitivas cuentas continúa siendo natural. Para que hayamos creído que existe algo con valor que es intrínsecamente distinto de la cultura humana, es necesario que nuestra cultura haya sido dualista en términos metafísicos. De hecho, en el romanticismo, que es uno de los principales movimientos intelectuales que están detrás del nacimiento de la conservación de la naturaleza en Europa y de la restauración ecológica, se concibe a la naturaleza como una creación de Dios, como una obra que preexiste a los seres humanos y cuya belleza debemos de conservar, cuya belleza debemos de reverenciar, porque es, como digo, una creación divina. Os voy a leer, de hecho, un texto de John Ruskin, un escritor socialista cristiano del siglo XIX, que habla en los siguientes términos. Habéis despreciado la naturaleza, es decir, todas las profundas y sagradas sensaciones del paisaje natural. Los revolucionarios franceses convirtieron en establos las catedrales de Francia. Vosotros habéis organizado carreras de caballos en las catedrales de la tierra. Vuestra única concepción del placer consiste en circular en tren en torno a sus naves y en comer enfrente a sus altares. Y cuando habla de los altares, hago un pequeño inciso, está hablando de los monumentos naturales, de la belleza de los Alpes y de otros lugares que menciona en este texto. Dice, habéis construido un puente para el ferrocarril sobre las cataratas del Schaffhausen. Habéis abierto túneles en los riscos de Lucerna junto a la capilla de Tell. Habéis destruido la ribera de Clarence en el lago Ginebra. No queda un apacible valle en Inglaterra que no hayáis invadido con fuego estruendoso. No queda una partícula de tierra inglesa que no hayáis hollado con cenizas de carbón. Y continúa. Esa idea de la naturaleza como un lugar sagrado, de alguna manera trascendental, porque nos da una imagen del mundo previo a nuestra manipulación, es decir, el mundo tal y como Dios lo creó, está en la base de nuestra sacralización de la belleza de la naturaleza en la cultura occidental. Y es lo que en muchas ocasiones nos ha llevado a medidas que en ocasiones eran perniciosas para la naturaleza. Por ejemplo, a veces se ha querido renaturalizar un sitio extirpando cualquier elemento que perteneciese a la cultura y se ha hecho un daño sobre el ecosistema en lugar de restaurar o de mejorar la salud de ese lugar. Por ejemplo, en los parques nacionales de los Estados Unidos se expulsó a los indígenas para renaturalizar muchos espacios y eso tuvo consecuencias negativas porque los indígenas llevaban tanto tiempo viviendo allí que sus prácticas culturales, el uso del fuego, la forma en la que ejercían la caza, etc., ya formaba parte de la dinámica del ecosistema, es decir, ya estaban integrados en el orden espontáneo natural. Pensabas que no iba a decir lo del orden espontáneo, ¿eh? No falla, lo digo en todos los vídeos, en casi todos. Y bueno, si no me conocéis hasta ahora, suscribiros para enteraros un poco de qué es esto del orden espontáneo. El tema es que esa expulsión de los indígenas en algunos territorios de los Estados Unidos, como digo, los primeros parques nacionales, tuvo consecuencias negativas. Y de igual forma vimos que sucedía en Europa con respecto a las tradiciones agroganaderas que llevaban practicándose durante siglos o incluso milenios. Por ejemplo, el manejo de las dehesas, de que ya hablé en el vídeo sobre si la ecología es democrática o no, que por cierto, si no lo has visto, no te lo pierdas, se desarrolla históricamente como una forma de simbiosis entre las prácticas humanas y el entorno natural, no de manera racionalista y planificada, sino de manera filtrada a través del tiempo, es decir, las prácticas que los seres humanos practicaron que permitían la explotación sostenida y por lo tanto sostenible de los recursos, resultaron en esta serie de prácticas como es la dehesa, como es la transhumancia, como es muchas otras prácticas que llamaríamos culturales y que sin embargo estaban intrincadas, formaban parte del orden espontáneo de los metaequilibrios que los ecosistemas de Europa habían alcanzado. Extirpar esos elementos híbridos del ecosistema, por ejemplo, los animales empleados en la ganadería transhumante, ha tenido impactos negativos. Por ello, Rewilding, que es de lo que yo hablo en este canal, propone utilizar esos híbridos entre naturaleza y cultura, es decir, algunas razas a las que se le ha dado aprovechamiento ganadero para desempeñar
el rol ecológico que desempeñaban sus antepasados salvajes. Es decir, rewilding ha superado el dualismo metafísico que comentábamos antes entre naturaleza y cultura, que forma parte de nuestra raigambre de pensamiento, a la cual, sin embargo, no podemos renunciar por entero porque, como decía, necesitamos un marco de comparación de aquello que queremos restaurar y cómo lo queremos restaurar. Es decir, ese ideal de la naturaleza como algo prístino, como algo al margen de la cultura, es necesario para orientar la restauración, aunque desde un punto de vista de la ciencia actual, desde un punto de vista de la ontología que se acepta en el ejercicio de la ciencia, ese dualismo metafísico cada vez está más puesto en cuestión. Y esto es fundamental en la cuestión, es decir, si todo es naturaleza, todo lo que es posible según las leyes naturales, todo lo que las leyes naturales nos facultan hacer es natural, cualquier forma de tabú desaparece. Sería natural tanto como nos faculta las leyes naturales y por lo tanto nosotros podríamos usarlas sin sentirnos constreñidos por ninguna suerte de tabú o de sensación de sacralidad en ninguno de los límites que vayamos ampliando con ese conocimiento. Y de alguna forma esto es lo que está pasando con la ciencia en cierto sentido, una vez se ha producido eso que Nietzsche llamó la muerte de Dios, que nos lleva también por necesidad a la muerte del hombre, que decía Foucault, y que en definitiva nos deja sin ninguna guía, sin ninguna referencia sobre dónde ponemos los límites de lo sagrado y de lo profano, por así decirlo. Por lo tanto, y para recapitular, porque como digo, este es un vídeo en que yo sé que no voy a sentar cátedra y que no voy a solucionar todas las cuestiones, si hemos considerado que restaurar es jugar a ser dioses, es porque hemos atribuido características esencialmente positivas a la idea de Dios. Por lo tanto, destruir la naturaleza no era algo divino, pero restaurarla sí que lo es. Si la restauración ecológica hubiese nacido en una cultura politeísta, este planteamiento no tendría sentido, porque las culturas politeístas, aquellos atributos negativos también forman parte de fuerzas divinas. A pesar de ello, en nuestro canon de pensamiento hay muchas referencias y muchos recursos que apuntan a que no es incompatible la idea de que el ser humano participe en la creación sin por ello suplantar, diríamos, el rol de Dios, el rol de un creador. Y por último decíamos que el dualismo metafísico ha sido una condición necesaria para nosotros delimitar un ideal sobre qué constituye aquello natural que queremos restaurar. Independientemente de cómo está transformándose la ontología, la manera en la que concebimos la naturaleza y la cultura en las últimas décadas, debemos de seguir manteniendo un ideal de qué es la naturaleza al margen de nuestra interferencia, al margen de nuestra cultura, para poder llevar a cabo eso que supondría una restauración, que implica por necesidad un sujeto desencarnado, es decir, un sujeto que observa la naturaleza como si fuera un observador externo, si bien eso nunca es del todo posible, porque la naturaleza y la cultura forman un todo orgánico. Pero eso es una cuestión que dejo para más vídeos, para más adelante. Yo solo he querido exponer aquí una serie de ideas para introducir un tema que es muy complejo y que requeriría horas y horas y horas de debate y de estudio y de referencias de todo tipo, pero del que creo que tal vez ahora sepas un poco más o tengas una opinión un poco más adecuada o más fina. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete, dale me gusta, comparte todo este tipo de cosas para echarme un cable. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.